entonces, que se juntaron y una élite muy inteligente definió un programa en lo cual políticamente fue así. Se quedaba con lo mejor del pasado, pero intentaba abrir las puertas al futuro. O sea, había excluido este pasado que ya no sirve. El mundo estaba cambiando, venía el cinismo, venía la Segunda Guerra, venía Irigoyen a nivel nacional, venía la democracia de masas. Vamos, una idea conservadora de esta reforma, la idea de una conservadora progresista, que decía, vamos a robar lo mejor del pasado para que el mundo entre en Mendoza en una forma suave. Vamos a abrir una puerta media. Esa es la verdad. Hoy a lo mejor necesitaríamos abrir las puertas más drásticamente. A lo mejor no es exactamente lo mismo que esto. Pero esa idea fue lo esencial. Utilizaron lo mejor del pasado, las leyes la transformaron en grandes, en un plan constitucional, que el plan constitucional de la reforma, la Constitución de Mendoza son dos partes. Una que son los límites del poder y los derechos y garantías y todo lo que vos quieras, ¿no es cierto? Y la segunda parte que es departamento dice, aparte de los poderes, departamento de delegación, régimen municipal, educación e instrucción y banco de la provincia. Esas cuatro cosas son un modelo. Nosotros queremos que Mendoza crezca en base a la educación y el agua. Vamos a ocupar el desierto con agua y vamos a cubrir los bosques con gente educada, que tenga tal y tal finalidad. Eso es el gran molde de esa reforma constitucional de 1916. Lo que quiero decir yo con eso es que hoy no alcanza solamente con un tema puramente institucional de agregarle cosas a esta reforma. ¿Qué quiero decir con esto? Que con el solo hecho de hacer una reforma política no necesitamos una reforma constitucional. Es más, yo le diría que la sociedad mendocina está esperando que los dirigentes políticos primero hagan la reforma política para después hacer la constitucional. Porque si ni siquiera somos capaces de ponernos de acuerdo en hacer una reforma política en la que pongamos primarias abiertas, en la que seamos capaces de sumar las mejores ideas, o sea, dividir o no las elecciones entre municipales, provinciales y nacionales o no. Pero si no somos capaces de discutir esas mismas cosas, todo lo que se puede hacer sin constitución, ¿para qué vamos a cambiar la constitución? Todos sospechan que es nada más que para que haya una reelección del gobernador. Todos sospechan eso, y para eso no lo van a votar nunca. No la van a votar nunca, salvo que vaya arrastrada. Salvo que Cristina el año que viene saque 900% de los votos y la lleven arrastrada allí. Salvo eso, no hay ninguno. Y aún así costaría, ¿no es cierto? Pero, o sea que no hay ninguna posibilidad. Entonces hay que encontrar un móvil. Y el móvil no es únicamente institucional. Yo creo que yo haría una propuesta, una reforma institucional. La mía sería una reforma constitucional en la que permito que el gobernador sea reelegido por una vez. Algunos matarían por esto, porque dicen que no. Que el gobernador sea reelegido por una sola vez, pero que también lo sean reelegidos los intendentes. Que también se requiere hacer, porque hoy en día, más que el gobernador, lo demás son los intendentes, porque hoy los intendentes las intendencias se han transformado en grupos de familias. Lo que me decía una vez un intendente, yo no puedo poner a nadie que me suceda, porque todo el que me suceda me merece. O sea, o me relijo hasta donde puedo. Cuando me canso tengo que elegir a un familia. Me lo dijo un intendente, lo tengo acá en la cabeza, no le decía el nombre, me lo dijo hace 10 años atrás, y se ha cumplido el entorno. O el municipio. Y hay una diferencia entre peronistas y radicales, o sea, hoy en día las intendencias se han transformado en gobierno de familia. Lo que venía a cuestionar esta constitución son gobiernos de familia, te guste o no te guste. Y si no ves cuántos intendentes hermanos hay, y cuando ya empieza la esposa y después lo digo. Por lo tanto, yo sugeriría una reforma constitucional que diga no al gobernador, más de una vez, o sea, que haya una reelección de gobernador, que haya una sola reelección de intendente y que mantengan esta sabia cláusula constitucional que ustedes saben muy bien lo que dice el artículo 115. No podrán ser electos para ninguno de estos cargos, yo hablo de gobernador e intendente ahora, los parientes de los funcionarios salientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad. O sea, esto es una cosa maravillosa que hizo en 1916. No solo no se elige a la persona que no se elige, sino que tampoco se elige al pariente. Digo, esto, ¿cómo vamos a cambiar? Si cambiamos esto, vamos a retroceder. Y lamentablemente no me va a ganar. Cuando venga una reforma constitucional, esto arrasa. No me va a llevar a la punta de nadie. No me va a llevar a la punta de nadie las cosas bonitas que vamos a montar con un grupo. Pero, y termino con esto. Esto en cuanto a lo constitucional.
al institucional. Primero hagamos una reforma política para después hacer una reforma constitucional. Pero no basta una reforma constitucional si se la hace solamente desde el punto de vista de lo institucional. Necesita tener algo material. Necesita concretamente aquella tuvo la educación y el agua. Hoy nosotros tenemos que tener la tierra, tenemos que tener el uso del suelo, tenemos que tener la minería. Esos son los temas ante los cuales la gente va a votar porque son los que le afectan a la vida cotidiana. ¿Qué vamos a hacer con la minería? Se tiene que transformar en un debate legislativo, político, pero también constitucional. Aquí la gente va a votar, por el sí o por el no, pero va a votar para quien tiene coraje de los políticos para decir qué piensa sobre la minería. Si no tienen coraje para decirlo, ¿para qué quieren una reforma constitucional? El tema de la ley de uso del suelo es esencial. La ley de uso del suelo, señores, en los últimos 20 años en la provincia de Mendoza, ¿saben cómo ha crecido la provincia? La provincia creció de la siguiente manera. El terrateniente dice, yo quiero crecer para aquel lado. Entonces el Estado va y le hace el asfalto, le pone los arbolitos, le da todas las cosas públicas, le pone finalmente el agua y el terrateniente. O sea que el que fija hacia dónde crece la provincia, hacia dónde va, es el terrateniente, el propietario de la empresa constructora. Es el que fija hoy hacia dónde crece Mendoza. No importa que en el Pedemonte no haya agua, o no importa que en el Maipú haya viñedo, arrasan con todo. Aunque a lo mejor hay que crecer para el Pedemonte, para Maipú o para otra zona, o hay que dividir a la provincia en secciones, yo qué sé. Pero eso tiene que hacer la política. Una reforma constitucional diría para dónde va a crecer Mendoza y cómo va a crecer Mendoza. Eso sería cuestiones interesantes para discutir. Pero si no le damos contenido material e institucional a la vez y no le damos un significado concreto que la gente pueda entender, no creo que haya ningún sentido y la reforma no va a ser esta nunca. Es más, si es nada más que para el gobernador, para que el gobernador esté un más, yo creo con esto. O sea que creo que sobre ese tema, ustedes son los que sabrán, pero sin esas condiciones mínimas de posibilidad, en Mendoza no hay reforma constitucional. Gracias Carlos, Alberto. A mí, yo soy fundador de la Educación Universitaria Nacional y Mendoza. Todavía sigan con las banderas de instalar por lo menos estos temas de la cuestión pública, sea quien sea el que plantee, radical, peronista, de izquierda, de derecha, pero por lo menos que la Facultad de Derecho retome la tradición de discutir qué vamos a hacer con algo tan importante que es el Estado, por ejemplo mendocino, y con su carta magna. Vamos a hacer con la que regula de ahí para abajo todas las leyes de Mendoza. Entonces, un orgullo para mí volver ahora como docente, también estoy por recibir de abogado. Que no hay que despejar antes del tiempo, ahí estamos haciendo esfuerzo. Y como entonces, ya probé. Ahí sí, por eso ahora podemos hacer otras cosas. No, y yo he seguido mi vida política, digamos, afuera del partido internacional. Viste que es como lo que están de moda los reality show. Si uno habla un poquito de vos, nadie te escucha. Bueno, o sea, hablamos un poquito cada uno de nosotros. Y acá nosotros siempre adscribimos, desde la educación y lo sigo haciendo, a una teoría interesante que es la Escuela Histórica del Derecho. Ustedes la habrán escuchado, uno de sus grandes Arturo Savigny, establecía que la norma no sale del repollo, no la trae la cigüeña, no cae como la lluvia. La norma es proceso, es el fruto del desarrollo sociohistórico, cultural, económico y político. La norma, como vemos en la norma de los antecedentes que tiene la Constitución de 1916, es hija de su tiempo. ¿Qué pasa con la Constitución de 1916? Mendoza ya no es Mendoza y su tiempo ya no es su tiempo. El siglo XXI ha llegado y la Constitución de 1916 tiene reminiscencia del siglo XIX y parte del siglo XX. Ejemplos concretos, no solo la salud y el agua, que es fundamental del Departamento General de Irrigación y la Dirección General de Escuela, y el Departamento Provincial de Irrigación. Tiene establecidas algunas cláusulas interesantes. Incorpora por primera vez dentro de muchas legislaciones que se van a dar en Argentina, mínimamente los derechos sociales. Se había dado esto de la segunda revolución industrial, había surgido una nueva clase social que eran los trabajadores y reclamaban por sus derechos. En
la Constitución de Mendoza se establece mínimamente el derecho al descanso dominical, se prohíbe el trabajo del domingo y se establece una jornada de 8 horas para los empleados públicos. Y que la legislatura tendría que regular el trabajo de las mujeres y de los niños. 3 artículos, pero de esos 3 artículos eran de avanzada en el mundo, digamos. Después nosotros casi 50 años después, o casi 40 años después, recién el 24 de febrero del 47 se van a declarar los derechos del trabajador en Argentina, se va a declarar Perón, y se van a incorporar a la Constitución abrogada del 49 los derechos del trabajador. Con la reforma del 57 a nivel nacional se van a incorporar en el 14 bis. Fíjense que en Mendoza, 40 años antes, mínimamente un toquecito a los derechos, toco y me voy, como el jugador de Racing, a los derechos del trabajador, pero lo teníamos. Nosotros tenemos que pensar cómo hacer, si estamos hablando de una reforma constitucional de la provincia de Mendoza, cómo hacer para incorporar la Carta Magna que rige la vida de todos los mendocinos al siglo XXI. Hay temas fundamentales para plantear. No podemos ser ajenos a que en el mundo se está viviendo una de las mayores crisis de los últimos 80 años. La crisis de la hipoteca, de la deuda soberana de los estados, ha puesto en tela de juicio un sistema financiero, un sistema de alianza a nivel internacional y los países periféricos, así como la Argentina, empiezan a retomar cierta autonomía, independencia y soberanía sobre algunos de sus asuntos. Uno de sus asuntos es la soberanía sobre los recursos. Ya no es una multinacional, o hay un proceso, ¿no? El tema del proceso de sanción de la ley que declara la utilidad pública, la exploración de los hidrocarburos y posteriormente que se lleve a cabo previa indemnización de la expropiación de la mayoría accionaria de IPF. Ya no es una multinacional que rige otros intereses que no son los del pueblo argentino, sino puede ser el Estado argentino. Todos estos detalles, vos decías la minería. En una nota se la recomiendo. Carlos Salvador La Rosa, Paco a la conquista del desierto. Creo que debe ser por ahí por enero, he estado estudiando. No, hay que leerlo, es como es el terapeuta de la clase media mendocina. Pone acá Salvador La Rosa. Bueno, se recibió y ya tiene tu cinismo. Va a ser muy buen abogado. No, bueno, hay que leerlo una vez por semana, a veces cada 10 días, cada 15 días. Pero vos lees y lees el tono de la clase media mendocina. Sabés que no es mía, es más, del doctor Morales. Entonces pagamos derecho a autor, porque todo el mundo roba. Luego se hacen los inteligentes, meten un latinal, una cita y todo el mundo avanza. Pero es genial. Y aparte bueno, Paco a la conquista, ahí en Paco a la conquista del desierto, plantea que la reforma de la Constitución tiene que ir de la mano con la reforma de la matriz productiva. Y es cierto, tiene que ir de la mano de la reforma de la matriz productiva. Ya vamos a mirar la parte de la reforma de la matriz productiva. Acá el problema es que nosotros no podemos tener reforma de la Constitución. Estamos trabados. De pasar a ser una Constitución rígida, con un mecanismo rígido, hemos pasado a ser una Constitución casi imposible de reformarse. La Constitución de Mendoza tiene en la sección 10 un capítulo único que es de la reforma de la Constitución, del artículo 229 al 225. En el 225, en el 219 establece que se puede reformar total o parcialmente la Constitución. En el 220 establece un paso previo, digamos, a la reforma, que es la declaración de necesidad por ambas cámaras con 2/3 de sus votos. O sea, ya tenés un mecanismo de rigidez en la reforma de la Constitución, una mayoría grabada. 2/3 de cada cámara, senadores y diputados, tienen que declarar la necesidad de una reforma. Y ahí pasa a ver si la podés reformar total o parcialmente. El 221 establece esta trampita, o este mecanismo, que se va a votar a través de un referéndum, no dice de referéndum, pero se le va a hacer votar al pueblo en pro o en contra de la reforma, en la próxima elección de diputados provinciales. O sea, se ata el destino de un objeto como es la reforma de nuestra Carta Magna al destino de la elección de los diputados provinciales, que pueden quizás plantear cosas completamente distintas. Ya la Constitución la tenemos acá. Y si eso no fuera suficiente,
suficiente, requiere una mayoría, requiere la mayoría de los electores. Y acá es donde viene el caso Falache, la interpretación de la doctora Kemmelmacher y el problema que nos ha generado. Sintéticamente, la interpretación de la doctora Kemmelmacher, que votó no se haga, digamos, la reforma de la Constitución, establecía que la palabra mayoría era por entendida más de la mitad. Segundo, electores son todos los empadronados. Y ahí uno siempre sabe que en el padrón aparecen muertos, aparecen personas que viven en otra provincia. Me acuerdo textual, clase del doctor Monbrun, enojadísimo. Enojadísimo porque un tema no altera eso que no podamos reformar la Constitución y yo me sumo. Decía, pero el padrón, decía, el empadronamiento, si está lleno de muertos, no se actualiza nunca, se van a otra provincia. El padrón es lo más flexible que hay. Lo que importa, digamos, decía el doctor, lo que importa es quiénes han concurrido a votar, quiénes son los que tienen un interés en la participación concreta. Usualmente, no solo tener los muertos, los que viven en otro lado, los que no van a votar. Tener el 80, un promedio en Mendoza del 80, una de las provincias que más participan. 80 y pico por ciento. Pero vos, de ese 80 y pico por ciento, no tenés que sacar la mitad más o menos. O sea, el 40% de los reales. Tenés que sacar el 51 o el 50 más un voto de lo real, de todos los que no van a votar, de los que se murieron, de los que viven en otro lado. De ahí tenemos una traba interesante. Por otro lado, la interpretación de ver también cuál es la oportunidad. Si la oportunidad está atada a la oportunidad de elegir diputados, como lo establece el artículo 221, nosotros vamos a tener bastante dificultades en tratar de hacer una buena propaganda. Propaganda, concientización, explicación, información, digamos, todo lo que lleve al cliente a que haya conocimiento y no desconocimiento. Solo se quiere lo que se conoce. Si nosotros no conocemos que se va a reformar, yo voto que no. El ser humano tiende a ser conservador. Dice, no conozco. No. Si conozco, debe haber alguna posibilidad que te tome algo de tres. Para eso también se tiene que enseñar historia en la universidad para tomar el precio de los propios. Entonces, estas trampitas tienen que ser solucionadas. Durante mucho tiempo se estuvo planteando algo interesante, que es la posibilidad que da el artículo 223, que es la modificación de un solo artículo. Lo puede hacer la legislatura provincial una vez por año y lo tiene que someter al mismo proceso de la reforma total o parcial. O sea, proceso de declaración de interés, 2 tercios y 2 tercios de cada cámara, el referéndum por la mayoría y, en ese caso, llamar a la convención constituyente. En ese caso no, en ese caso incorporar directamente el artículo a la norma, a la Carta Magna. Cosa que se ha tratado de hacer. Se trató de hacer, el último gran fracaso fue en octubre del 2011. Nosotros en octubre del 2011 se trató de modificar el 2021. Modificar el tema de el agravamiento que generaba para poder modificar la Constitución en su totalidad. Entonces, con el mecanismo del artículo 223, modificar el 221 para después modificar toda la Constitución. Un mecanismo raro, pero podía ser. ¿Qué sucedió en el 2021? Una anécdota personal. ¿Qué sucedió en el 23 de octubre del año pasado? Cola para votar. Cola, tenés que hacer cola. Cola de 20 personas. Adelante nuestro, yo estaba con un amigo, compañero, y adelante nuestro, una señora, un tío, un joven, 18 años, otra señora. Y dice una, che, ¿y qué es esto del sí y del no? Cola para votar. Se da vuelta el tío. Yo creo que es la reelección del gobernador. Se da vuelta otra señora. Ya cada uno tenía su versión. Se da vuelta otra señora. No, le dice. Es si está a favor o en contra de la minería. Ya nosotros observamos un análisis sociológico. Ya tenés distintas edades, distintas clases sociales, ya podríamos hacer un tratado. Hay una cola tentado, muerto de risa. En ese momento, en ese momento dijimos, bueno, yo no iba con el sí, acá había hecho campaña, hay que votar por el sí, hay que modificar la Constitución de política, queda más fácil de otra forma. Bueno, primero la oportunidad, nosotros tendríamos que ver la forma. Vamos a tener que, sí o sí, si queremos reformar la Constitución, aplicar este sistema, el que está vigente, la interpretación vigente. Entonces tendríamos que ver la forma
Tenemos que ver la forma de cómo hacemos nosotros para saltear la oportunidad. Segundo, el tema de que modificar la palabra electores por votantes. Eso tiene que quedar claro. Y tendríamos que ver el tercer término y empezar a discutir de manera democrática y en distintos ámbitos cómo hacemos para informar que debemos reformar la Constitución y qué queremos para reformar. La responsabilidad, en principio, de los partidos políticos. Si tienen el monopolio de la representación política, tienen que tener también una activa participación en la explicación y en la concientización de estos asuntos. Pero no se salva la academia, no se salva los medios de comunicación, y no se salvan las organizaciones libres del pueblo que se dediquen a discutir todos estos asuntos. Nosotros recién discutíamos acá con los profesores cómo puede ser que en una facultad de Derecho no hay derecho de minas, ustedes se han contado derecho de agua. En Mendoza, acá en el sur, no tenemos derecho a la integración, somos un punto que une Brasil, Chile permanentemente. No hay derecho a la integración. Y como carrera, como materia alternativa. Como materia optativa está el derecho al medio ambiente. La última vez que fue la noticia tenía una luz. Imagínense el interés. Vamos a hacer una defensa histórica. La Cátedra de Derechos Públicos de la Universidad Municipal es optativa. Diciendo que nosotros saben que salimos de esta facultad y no sabemos nada de qué trata la Constitución de Mendoza y sus leyes. Dicen, ¿quién fue Francisco Alba? China, mucho menos, no saben, eso es demasiado. Una cátedra que tendría que ser fundamental en los primeros años para adentrarte en el mundo del derecho mendocino no tenemos. Y por otro lado, y para terminar, es necesario plantear qué vamos a discutir. Una, la minería. Nosotros hemos pasado ya por la primera revolución tecnológica, apareció el chip, todo el mundo con chip, desde los misiles hasta el celular, y ahora estamos pasando por la segunda revolución tecnológica y la Constitución no está informada. Tendríamos que incorporarle algunos derechos interesantes. Y para la revolución tecnológica se usan los minerales. Mendoza es una cuenca llena de minerales. No consigo que nos encaseten o nos encorseten en la discusión minería sí, minería no. Esa discusión no lleva a ningún lado para nosotros los argentinos. ¿Por qué no discutimos primero cuáles pueden ser las formas de minería? ¿Quién se lleva la plata? Si la Barrick va a extraer se lleva el 97%, bueno, yo no estoy de acuerdo con esa forma de explotación minera. Si va el Estado a ser el que regule la actividad minera sin necesidad de estatizarla con una empresa de sociedad mixta, el Estado y capitales privados, pues necesitamos también que venga la maquinaria y el capital para desarrollar una industria minera digamos del siglo XXI, acorde del siglo XXI. Bueno, pongamos la discusión y quedémonos con la mayoría de los recursos. ¿Qué hacemos con esos recursos? Ya el Departamento de Irrigación aquí en Gobierno. Nosotros tenemos que reconvertir esa renta en reforestación de Mendoza, que deje de ser un desierto y siga avanzando como base, y en proteger el agua. Nosotros tenemos que establecer en la Constitución, porque no solo hay que legislar por todo lo que pasó y no hemos legislado, tenemos que legislar para las generaciones venideras. Y hay que establecer en nuestra Constitución una protección del agua, de la tierra y del aire, sino que Mendoza le vamos a dejar a la futura generación. Pero le tenemos que dejar una Mendoza desarrollada, con incorporación de industria minera, con incorporación de, no se crean que Mendoza es vitivinícola, hay otras actividades, de hecho la vitivinicultura no la aportan necesariamente a la producción de la provincia. Entonces tenemos que ver cuál es la matriz productiva, en qué queremos convertir nosotros nuestra propia renta. Dejar de ser Estado, el Estado mendocino tiene que salir a pedir plata para pagar los sueldos, se imaginan los estados municipales, manejar nuestros propios recursos. Y de esa forma establecer una provincia un poco más independiente de Estado. Para terminar, todo esto tiene que ser llevado adelante con métodos muy democráticos. Digamos, Mendoza vive ingresando al futuro retrocediendo. Bueno, nosotros queremos ingresar al futuro avanzando. Nada más y muchas gracias. Hola, hola. Sigan. Bueno, a ver, voy a probar porque es un merecido homenaje a mi garganta. El jueves ya llega medio cubana. Bueno, son muchas cosas que se me ocurren porque es un tema precioso y quiero agradecerle especialmente a los chicos y jóvenes de esta agrupación que nos hayan invitado a hacer una aporte a la Comisión General sobre ese tema.
La Constitución de Mendoza creo que valdría la pena reformarla si, como decía Leandro, cambiáramos nuestra forma de pensar y la actualizáramos. Pero si no, es más de lo mismo. Yo he sido un reformista infabricable durante muchos años, pero francamente no creo que ningún gobernador de Mendoza desde 1963 en adelante se haya visto impedido de gobernar, gestionar y administrar el bien común por culpa de la Constitución. Hay muchos mitos en nuestro sistema político que tenemos que empezar a, por lo menos, revisar. Si una universidad no hace eso, no está contribuyendo a revisar las neuronas de sus alumnos. En todo caso, están solo invitando a normalizar un objetivo que tampoco le puede pasar a un sistema educativo. Durante los últimos 2000 años se dio una situación que ahora ya no se da más. El modelo, en todas las sociedades de la modernidad hubo siempre pequeños grupos, pequeñas élites que sabían más que el resto. Tenían más acceso al conocimiento, más acceso a la universidad, más acceso a la lectoescritura. Esto se murió en los últimos 30 o 40 años. Hoy los públicos saben mucho más que los libres. Y esto fue gracias a la escuela pública, fue gracias a la reforma, fue gracias a la universalización del acceso al conocimiento, salvo para quienes han quedado marginados de ese proceso, y eso es una deuda pendiente que tenemos todos que militar todos los días. Entonces, en el escenario de la sociedad tecnotrónica del conocimiento, la democracia delegativa está afectada en la línea de flotación. Nadie puede sensatamente sostener hoy la validez del artículo 22 de la Constitución Nacional. Está más muerto que Marqués Sagaz, digamos, porque el pueblo delibera, gobierna, juzga, condena, en la medida en que puede con las herramientas que tiene. Cuando no tiene muchas más herramientas, sale ya su piquete. Pero nadie puede suponer hoy que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de su representante. Es absurdo. En todo caso, se podrá suponer que no se toca la 4x4, se va a abrir un partido privado, sino por medio de su representante, nada más. Entonces, tenemos que plantearnos un escenario de un nuevo tipo de democracia donde la delegación es mínima y la autogestión es máxima, y donde el empoderamiento del colectivo social hace que ya no dependamos del Estado, sino para la provisión del empowerment, de empoderamiento. Ya no podemos sostener una constitución basada en un modelo de Estado propio de una sociedad que fue la sociedad industrial. Ahora vivimos en la sociedad tecnológica del conocimiento y por lo tanto las necesidades de tipo colectivo se tienen que resolver fortaleciendo la propia red social y no tanto esperando lo que pasa que en el acendrado paternalismo que agobia a nuestro país y del cual Mendoza se ha salvado por una circunstancia casual. En alguna noche de 1915 ya había una idea de la no reelección del gobernador en Mendoza y se tomó esa decisión sabia y maravillosa de que el gobernador no se reelija. Eso le da una vitalidad y un dinamismo al sistema político que no se puede ver en las provincias donde los gobernadores se reeligen eternamente, como nos está pasando a nosotros en los municipios, y se forman castas gobernantes que son muy cristalizadas y muy difíciles después de revertir. Entonces, tenemos que pensar en un tipo de democracia que es mucho más que participativo, es autogestionario, mucho más, estamos muy cerca de un tipo de democracia que tiene que ver con la democracia directa, y esto es algo que está ausente del debate político, porque en el debate político se discuten unas santas estupideces que dan ganas de matarnos a todos, que uno se enoja, si le ando por ahí, me enojo porque me apasiona. Por ejemplo, si la reelección sí o no, bueno, es una tontería, pero habría que haber limitado hace tiempo la reelección de los intendentes. Pero hay otro mito también, que ustedes tienen que estar advertidos, y es el que se refiere al tema de la autonomía municipal. Porque Mendoza tiene un sistema perverso de tipo municipal, basado en el racionalismo administrativista de Bernardino Rivadavia, que introdujo en 1925 en la Argentina la idea del centralismo administrativista francés, suprimió los cabildos, creó las municipalidades de tipo departamental, que mejor ejemplo es la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires tiene 135 municipios en un territorio donde España tiene 8.000. Porque la autonomía municipal tiene que ver con la comunidad local, con el gobierno democrático y autónomo de cada comunidad local, y eso en el modelo departamental no existe. Pero como los mendocinos
1820 se parecía a lo de ahora. Yo voy en Buenos Aires, abrían el paraguas acá, copiaron ese modelo y generaron un sistema. Mendoza tiene 18 municipios, Santa Fe tiene 450. Córdoba tiene cerca de 400 unidades de gobierno local. Cada una reivindica su propia autonomía para gobernarse y gestionarse. ¿Cómo se habla acá? Porque el sistema es muy cómodo a una oligarquía que nos está gobernando, que es la oligarquía partidocrática. Es decir, es una oligarquía montada sobre la cúpula de los partidos políticos que se dedica a mantenerse, como todo sistema adaptativo complejo, a mantenerse donde está cómodamente instalada sin cambiar nada, porque la idea es que sigan tranquilos como están. Yo ahora estoy adentro del sistema político, soy un ciudadano independiente, porque acá tenemos otro problema más, que es la crisis de los partidos políticos. La crisis de los partidos políticos tiene que ver con la crisis de la sociedad industrial, porque los partidos políticos fueron actores centrales del proceso de democratización, que implicó el acceso del proletariado industrial a la vida pública a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Por eso que está linda la Constitución de Mendoza, porque es la primera constitución hecha por una convención constituyente donde hay radicales, hay socialistas y están los conservadores divididos entre los de Barraquero y los de Civil. Pero ahora los partidos políticos están en crisis porque las ideologías rígidas, restrictivas y programáticas han dejado lugar al gobierno desde la ciencia y de la técnica sin prescindir de valores. Pero los valores son comunes a todos. Ustedes ponen un chico peronista, un chico radical, un chico demócrata, le preguntan qué universidad quiere, qué vida quiere, qué democracia quiere, son muy parecidos. Y ustedes ponen a un tipo de un partido político al lado de otro, y son muy parecidos también en lo que dicen, porque las ideologías rígidas, restrictivas y programáticas cayeron hace por lo menos 40 o 50 años, los que han padecido nosotros de derecho político. Se acordarán que esto lo hemos analizado muy largo. Entonces ahora se trata de pensar desde otro lado. Se trata de pensar desde el colectivo social y desde las necesidades del colectivo social. Esto es lo que yo no estoy viendo demasiado en los debates que se dan aquí. Yo creo que los desafíos va a ser muy difícil. Una sola vez un acuerdo de partidos para reformar la Constitución que fue en el 2001. Porque era una reforma tan gatopartista, tan berreta, que se pusieron todos de acuerdo porque no iban a cambiar absolutamente nada. Apareció Antonio Rano, yo acompañé ese proceso, metimos el no con la boleta de la electoral y sacó casi un 17% de los votos ese no, porque realmente era una reforma para no cambiar absolutamente nada de lo que, dejar todo lo que no había que dejar y no meter nada de lo que había que meter. Después de eso, es cierto, el sistema es complicado, pero yo quiero decir algo. El año pasado voté por primera vez que no. ¿Por qué? Porque me parece que ya con la doble urna y el doble sobre se mejoró mucho el sistema del 2021. He sido un crítico despiadado del fallo de la imagen, lo sigo siendo y lo seguiré siendo por mucho tiempo más. Además, como a Carlos, fue nuestro primer cargo electivo, el de convencionales constituyentes del 89, que no pudimos asumir. Ya en esa época estaba en la UCR y fue elegido convencional. Pero a esta altura me parece que lo que tenemos que debatir es la reforma de nuestro sistema político desde el fondo. Por ejemplo, ¿por qué los ciudadanos independientes no pueden estar representados en el sistema político y se ven obligados a recibir? Yo tuve la generosidad del Partido Socialista, que me ofreció ser candidato a concejal de la ciudad, pero yo soy ciudadano independiente, yo reivindico mi independencia de criterio, porque si no me otra cosa, algo verdadero, bueno, fui invitado por el Partido Demócrata a ser senador, era más conservador, yo más bien ser de izquierda, pero el tema de los partidos está retrasando y ralentizando los procesos de nuestro sistema político y viene cargado además de una cosa tan perversa, porque nadie la revisa, que es la lógica dual, perversa, oficialismo-oposición. En el modelo de Montesquieu de democracia, el representante representa directamente al colectivo social. En el modelo partidocrático de democracia, el representante representa un partido que está en una de dos posiciones. O es oficialista, entonces levanta la mano indesada a cualquier cosa que diga el ejecutivo de turno, sin cuestionar, sin preguntar, porque va a ser atacado de traidor y de claudicante. Y el opositor se opone a todo, que es un enfermizo y loco y atacado, porque si llega a probar algo va a ser acusado de comprado, de vendido, de alguna cosa por el estilo. Eso afecta cualquier posibilidad de diálogo y de debate de búsqueda de coincidencia. Y si no tenemos si tenemos mayoría hegemónica, bueno, ya sabemos lo que pasa, sale todo como por un tubo. Yo soy concejal de un consejo de deliberantes, de los cuales somos 12, de los cuales 9 son del intendente, uno es bastante cerca del intendente y los otros 2, que somos Guillermo Bosso y yo,
seríamos los críticos, pero yo no me reivindico como profesor porque detesto que se piense en esa lógica que no lleva a ningún lado. Porque si fuera la lógica que gana, hace todo lo que quiere, no tengamos 257 diputados nacionales, tengamos 3, 2 de un lado y uno del otro, total ya sabemos cómo van a votar. Otro mito que se lo debemos a la rigidez de nuestra universidad es la cuestión de la división de los poderes. La división de los poderes es algo que Montesquieu ve en el sistema político. Y después él lo toma como, bueno, este es el mejor sistema que hay, porque hay contrapesos, hay equilibrios, y eso pasa como una especie de dogma, donde en realidad no tiene un principio de confirmación empírica efectivo, no hay tal división de los poderes. En todo caso, lo que podría haber es control, pero el control partidocrático se mueve cuando aparecen los partidos, porque la mayoría no va a controlar al Ejecutivo, lo digo. Se imaginan a Guillermo Carmona controlando a Cristina, lo echan de un patadón en el día siguiente, pero está claro, o no lo religen, digamos, si le falta menos de un año para la... Entonces, esto está muy jodido, chicos. Acá hay que empezar a pensar de otra manera, porque no vamos a poder mejorar un modelo delegativo de democracia mejorando las intermediaciones ralentizadoras del proceso. Tenemos que pensar en sistemas distintos. Por supuesto, cuando nosotros hablamos de la autonomía municipal, hablamos de la autonomía de las comunidades locales. ¿Cómo es que Uspallata, con 7.000 habitantes, sea gobernada a 110 kilómetros de distancia por un intendente que cuando va a Uspallata sale en el diario que hay en Uspallata? Un día se levantan, tienen un casino en la mitad del pueblo. Otro día se levantan, tienen un emprendimiento megaminero de 6.000 millones de dólares, pero que les va a dejar tierra arrasada, porque ya sabemos lo que es la licidación. Entonces, ¿cómo puede ser que no tengan autonomía para gobernarse? Chilecito, Benito, Navidad 25 de mayo, Palmira, el lugar que quieran. Ahora uno dice, ¿eso no es muy caro? Bueno, si los concejales van a ganar 15.000 o 16.000 pesos por mes, y va a ser muy caro. Hay cosas que son del derecho constitucional y otras que son del derecho criminal, digamos, ¿verdad? Entonces, pero si yo no creo en un principio democrático básico, no puedo hablar de autonomía municipal. Acá los intendentes hablan de autonomía municipal empezando en su departamento y el más poder para ellos, para manejar cosas. Cuando eso está mal, solamente 4 provincias, Buenos Aires, La Rioja, San Juan y Mendoza, tienen este sistema que, como les decía, está basado en el nacionalismo francés que trajo Bernardino Rivadavia y Martín Rodríguez, que se instaló acá fuertemente en la Argentina, en algunas provincias argentinas. Entonces, creo que la discusión de la Constitución de Mendoza debería, por supuesto esto es muy difícil, a ver, ¿por qué tenemos 2 cámaras? Bueno, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Primero porque las 2 cámaras representan lo mismo, la población de la sección electoral. Y segundo, porque esto no sé si me lo van a creer o no, pero déjenme que se los diga. Los peronistas, los radicales y los demócratas del Senado son muy parecidos a los peronistas, los radicales y los demócratas de la Cámara de Diputados. Son muy parecidos. Entonces, queremos representar a los departamentos, bueno, metámoslo en la mitad de la Cámara. San Juan tiene una sola Cámara, donde la mitad representa uninominalmente a los departamentos y la otra mitad representa proporcionalmente a los distritos. Pero tenemos un sistema tan pesado, tan lento y tan viejo como el bicameral. En la dinámica de los procesos de hoy, ustedes calculen que IPF se aprueba antes de 2 semanas. O sea, los procesos hoy tienen una dinámica que no soportan ya esos mecanismos viejos, donde encima, tapizados por la partidocracia, no hay debate de ningún tipo porque se llega con una posición tomada a priori, por lo tanto no hay debate. Yo creo que estas cosas hace 10 años yo no las decía, porque había que preservar el sistema democrático, que nos había costado muchas cosas que también muerto. Entonces, pero ahora sí tenemos que decirlo, porque de lo contrario suponemos que vivimos en una democracia, nada más que porque no tenemos estado de sitio, votamos cada 2 años y tenemos cierto nivel de libertad de prensa, pero tenemos una democracia. Acá hay una oligarquía partidocrática que está gobernando y gestionando, que está más interesada en su propio bienestar y en su propia continuidad que en cambiar nada. ¿Cómo va a tener más de uno en la legislatura? Dice, no, está loco, va a poner boleta única, con marquita. A mí no me eligen nunca más en la vida. Si a mí me puso mi hermano que es intendente o mi jefe político. Pero todos los partidos son iguales, a ver si lo entendemos. Todos los partidos son, digamos, de centro derecha en Mendoza. No está mal, porque esta es una provincia, yo destaco muchísimo. Pero yo no reivindico el pensamiento conservador, liberal conservador. Este es un país donde los liberales conservadores, sobre todo en Mendoza, hicieron mucho. Eran muy progresistas en materia educativa y en materia económica y eran tremendamente conservadores en materia política. Viendo siempre el libro de Roca de Félix Luna, porque me parece la más
luminosa imagen de lo que es el pensamiento conservador reflejado en uno de los tipos que fueron más representativos. A ellos también les debemos la ley de matrimonio civil, el registro civil, la ley de enseñanza laica, gratuita y obligatoria, un montón de cosas que permitieron, fíjense, yo suelo contar que mis abuelos vinieron del Líbano con una mano atrás y otra adelante a principios del siglo XX y tuvieron 12 hijos y eran pobres de solemnidad porque venían a hacer la América. Y los últimos 5 fueron a la universidad. Y eso fue gracias a la escuela pública de la generación del 80 y gracias a la reforma universitaria del 18. Pero ahora las tenemos que resignificar todas esas cosas, porque si no discutimos nuestros sistemas educativos, va a seguir discutiendo tonterías, digamos. La reelección sí, la reelección no es menor, es el menor de nuestros problemas. Los problemas importantes son cómo involucro yo al tipo común y corriente en la política, en los procesos de adopción de decisiones. ¿Por qué me van a meter un casino en la puerta de mi casa sin preguntarme? ¿Por qué me van a meter un edificio de 30 pisos al lado de mi casa sin preguntarme? ¿Por qué me van a meter un taller mecánico al lado de mi casa sin preguntarme? ¿O por qué me van a meter un emprendimiento que ya dinero sin pasar por los tamices naturales de un control ambiental elemental? Y esto es participación política. No puede haber democracia sin participación, pero el paternalismo, y con esto termino, el paternalismo lo que estimula y promueve es el clientelismo. Y el clientelismo es el acontamiento, es la negación de la autonomía individual en nombre del contrato, del conchavo, del plan social o de cualquier cosa que yo te doy si no voy a hacer lo que yo te digo. Y en esto los partidos políticos, todos, están haciendo una perversidad que es masacrar la creatividad de nuestros jóvenes, los que están en el sistema. Los que están en el sistema. Y no, yo podría hablar de una gestión como la de Morón, de Sabatella o la actual, o gestiones como las del socialismo, pero yo creo que el sistema partidocrático está haciendo mucho daño. Frente a eso sí están los partidos pequeñitos. Pero los partidos pequeñitos no están hoy terciando en serio, porque además son captados o clientelizados por un sistema muy perverso, que llaman los sistemas corruptos, un sistema muy sano, un sistema inmunológico tremendamente sano. Entonces, si uno no tiene una ingeniería, realmente, perdón que haga propaganda del enfoque sistémico, pero si uno no tiene una ingeniería sistémica para abordar problemas complejos y va desde el reduccionismo, de hacer una ley para prohibir esto, cosas por el estilo, no pasa nada. Bueno, sería bueno que podamos charlar un poco, no me gusta entenderme mucho porque es mucho de lo que podríamos comentar, pero básicamente la idea es empecemos a pensar distinto, porque los tipos que hicieron la Constitución del 15 pensaban distinto, y por eso tuvimos una Constitución que ha regido durante casi 100 años sin mayores problemas y no le ha jodido la vida a nadie que haya querido gobernar bien, aunque no le ha permitido a los gobernadores, por suerte, que se reelijan en tanta mentira. No, preguntamos nosotros. Si no les cuento la historia de la Constitución, les cuento los ahorros. Agarren la almohada. Cada uno hablaba de una forma diferente en decir de involucrar al pueblo, ¿cierto? El señor de la Rosa, será por su forma de ver, lo tomó de un punto de vista diferente a los profesores, diciendo de que el ciudadano no se involucra por el hecho de no interesarse, ¿no? No le interesaba. Y los dos profesores por el sistema de estudio. Yo quería saber que hay una cosa que me ha llamado la atención. Yo estoy recién empezando en esta universidad, estoy hace un mes y medio atrás, y realmente hay algo que es cierto, no se plantea en ningún momento el estudio provincial, ni tampoco al estudiante como el estudio de la del derecho, sino de la Constitución y todas las cosas. Que está bien en el comienzo, todo lo que uno dice. Pero también estoy mirando programas de más adelantados, tengo amigas que vienen más adelantadas. Y yo creo que nunca se da pies, como decía usted, señor Fontana, que el derecho
medio ambiente es liberal, optativo, que hay otros derechos que también son optativos, que realmente volvemos a lo mismo de siempre, que la educación es optativa, sin involucrar al estudiante. Nosotros acá estamos optativamente, somos contados con los dedos de la mano de los que somos de la universidad. Pero yo creo que es una falta de educación desde el nivel primario y no desde más arriba, porque siempre vamos apuntando a los de más arriba, a los ya votantes, a los ya, ¿cierto? A mí me parece que, de mi punto de vista, no tanto en preguntas como dijo acá la chica, pero desde mi punto de vista, nuestro gran problema es que hace más de 15 años no tenemos educación cívica, a donde los alumnos, ahora, de 17 años, y me toca de cerca porque tengo un niño que tiene 17 años, no sabe lo que es un derecho, no sabe lo que es una obligación, no sabe lo que es una garantía. ¿Y por qué ni para qué se vota? Si total los poquitos son todos los mismos y son todas las mismas poquitas, ponga el blanco, ponga el negro, ponga el que se dé la gana. ¿Cierto? Entonces yo creo que para poder llegar a una reforma constitucional, ya sea provincial, nacional, o de lo que sea, una reforma política, hace falta incluir a los niños, a los adolescentes, a los adultos jóvenes, para después poder decirle, sí, vamos a reformar un artículo, o vamos a hacer esto, o vengan a votar. Porque no quieren ir a votar. Comparto con el señor de la Rosa que la mayoría del padrón no son interesados en votar. Van por temor a la sanción, van con desconocimiento, como le pasó a usted, le pasó a mi señor Fontana, que estar en una fila donde no saben nada, nadie. ¿Por qué se votaba el artículo 221? ¿Y eso qué es? En general, ¿no? Entonces, bueno, yo vuelvo a redondeando la idea mía, es esto, la falta de interés en la sociedad para lo que se tiene que ver con la política. Y siempre está la idea esta de los delincuentes, los ladrones, todo este monopolio que hay. ¿Estoy equivocada o puedo estar en la misma situación? Una breve reflexión para lo que dijiste. A ver, no hagamos del mito de la Constitución como la expresión genuina de la voluntad general de la sociedad en un momento, porque la Constitución es una herramienta del poder creada en un momento de la historia para legitimar una toma que hace del poder la burguesía en los siglos XVIII y XVII, tal vez, y en un marco de ciencia y de valores que se daba en ese momento, y después pasa también como un dogma, porque es más cómodo tener una constitución escrita predominantemente rígida para regular por lo menos los procesos del poder. Es más cómodo porque las declaraciones de derechos solamente tienen correspondencia empírica cuando el sistema económico permite garantizar todos esos derechos que se quieren garantizar, porque si no, no más que tenga derecho a la vivienda y a la salud, no lo vas a tener si el sistema no te lo permite. Entonces, no hay que mitificar la importancia de la Constitución, no es tan relevante. Me parece que las facultades de derecho, hoy no tenemos ningún constitucionalista, pero yo creo que las facultades de derecho exacerban demasiado la importancia, cuando en realidad la Constitución siempre es modificada por unas pocas personas. De hecho, la Constitución de 1994, que no es la peor que hemos tenido, creo que tiene muchas cosas valiosas e interesantes, es un producto de dos personas con sus respectivos asesores. Porque ahí se cerró el paquete, se cerró el núcleo de coincidencia básica, no se pudo tocar en la Convención del 94. Y no está ni mal ni bien. Era lo que en ese momento se ofrecía, pero el interés era político, digamos, el interés de Urquiza en 1850 era organizar rápido el país para salir adelante con todo lo que se quería hacer para insertar a la Argentina en la economía mundial, que venía retrasada porque Rosa había estado 30 años, y si bien se había consolidado un principio de unidad nacional, no arrancábamos ni íbamos para ningún lado. Pero todas las constituciones son así. Cuando se hace la de 1915, se pensaba que era una constitución que iba a durar muy poco tiempo, porque en 1910 la había reformado Emilio Civil. En 1900 la había reformado Francisco Civil. Y en 1895 también se había reformado. Es decir, se pensaba que iba a ser por poco tiempo.
Entonces, no hay que hiperexaltar la importancia de una constitución, sino entenderla más bien como un sistema de reglas básicas, sobre todo para el funcionamiento del poder. Segundo, todos nuestros sistemas de gestión de la convivencia están caducos porque están basados en un paradigma científico del siglo XIX o XX temprano, que es el positivismo científico. Las escuelas, las policías, la justicia, los partidos, los sistemas que están concebidos en el marco del mecanicismo cartesiano literario y no incorporado el paradigma científico de la complejidad. Nuestras escuelas, piensen en los niños de ahora, tienen 2, 3 años y manejan celulares, manejan MP3, manejan computadoras. Cuando tienen 5 años nos mostramos en una escuela que es igual a la que era mi mamá hace 75 años. Y los líderes, en vez de enojarse con ellos, se enojan con los chicos. Dicen que son problemáticos, le dan ribotril, los mandan al gabinete porque son chicos cargados de energía hiperestimulados. Entonces, todos nuestros macrosistemas de gestión de la convivencia están bien. Pero si no tenemos un paradigma alternativo, empezamos a mirar el pasado. Y empezamos a mirar el pasado, qué lindo era el pasado. Que como dice Sabina, no hay nostalgia peor de mirar lo que nunca jamás sucedió, porque el pasado no era tan lindo. Lo que pasa es que no tenemos referencias para entender y estamos perplejos. Y nuestros líderes están así porque están reclutados en universidades viejas que repiten un conocimiento cristalizado. Entonces estos son los desafíos que ustedes, chicos, jovencitos todavía, abriéndose la cabeza a la realidad, tienen por delante y es fascinante. Este es el mejor momento de la historia, porque por primera vez en la historia de la humanidad, la totalidad del conocimiento de la humanidad está al alcance de un club de computadoras si se usa la computadora, si no, no. Y eso es una cosa que nunca, jamás se había dado antes, y por lo tanto el nivel del desafío es extraordinario, y creo que hay que motivarse para meterse con muchas ganas en eso, ¿no? Pero si me seguís un poquito, juro que no voy a hablar mucho más. Más que una pregunta, fue una declaración de principio. Interesante, pero hay que tener en cuenta. La va a ir afiliada. No, después. El problema es los dirigentes, sí, hay una dirigencia caduca, se van todos. Se van todos, no iba con el correlato de se van todos y venimos nosotros. Porque alguien tiene que tomar la decisión, que alguien gobierna. Si se van todos, puede pasar como le pasa a los italianos, que tiene una tutela del Banco Mundial. O un técnico económico, no tiene nada que ver con la cuestión social. O los griegos. Ahora van a ver cómo le va a los griegos con su nuevo interventor. O con Rajoy. Lo mismo hacía Rodríguez Zapatero, ajustaba. El problema es la colonización cultural. Los partidos políticos han sido colonizados culturalmente. En general, los grandes partidos. La UCR se afilió a la Socialdemocracia Internacional, que viene de Alemania y de la concepción alemana de lo que es la vida en Alemania. Eso fue la UCR desde la Alfonsín a la actualidad. El Partido Justicialista se afilió a la Democracia Cristiana Internacional de la mano de Superman González. Con por un lado tenés la Konrad Adenauer, la Democracia Cristiana Internacional, y la Fundación Friedrich Ebert, ambas alemanas, que infiltraban de concepto a la partidocracia local. Entonces se debe pensar lo propio, desde nuestras necesidades, no con problemas, pero si pensábamos lo propio, desde las necesidades y los problemas de los otros. Por ejemplo, el tema del medio ambiente, nosotros lo pensamos como los europeos. Los europeos tuvieron su segunda revolución industrial, tuvieron su revolución tecnológica, y tuvieron todo un avance del industrialismo que les generó problemas medioambientales. Y entonces empezaron a plantear el problema del medio ambiente. Nosotros nos quieren traer la solución sin el beneficio de la industrialización y la riqueza de la industrialización. Entonces, una forma de mantener desinteresados, de mantener tipos que quieran ir a votar, ciudadanos de segunda categoría, que se vayan todos. Una forma es a través de la colonización cultural. Un solo eslabón de la cadena es la partidocracia, otro es la universidad, otro son los medios de comunicación monopólicos, otro es la formación desde el núcleo familiar, cómo está el núcleo familiar en la actualidad. Entonces, pensándolo desde el punto de vista de la colonización cultural, sin negar, porque esto sería una estupidez, que vivimos inmersos en un mundo donde vos estornudás y se resfrían en China. Sin embargo, a los chinos por ahí no les interesa tanto que nosotros defendamos los propios,
no, ellos te van a dar una política extractiva de recursos como hubiera sido el caso quizá en la negociación directa. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de mínimamente generarse una conciencia determinada por el bolsillo y por la formación. Último, la universidad pública sirve no para las clases mayoritarias de Argentina, sirve para las clases que pueden menos. La universidad pública en general en Argentina tiene horario matutino y de la tarde. Todos los que laburan en Argentina, los trabajadores que pagan con sus impuestos, el sueldo de los profesores, de los senadores, de los docentes, los edificios, en general tienen una dificultad concreta, que en el horario que trabajan está abierta la universidad. Cuando salen de trabajar está cerrada. Entonces nosotros tenemos que apuntar a eso. De acá salen las clases dirigentes. Las clases dirigentes salen en general de la universidad. Si la universidad son una clase media acomodada, un medio de expresión, y los laburantes los tenemos haciendo un negocio en la universidad privada, pagando un título mensualmente, encima formado en general por concepciones europeas o norteamericanas, tenemos los dirigentes políticos que toman la decisión. Entonces no hay ningún tipo de incentivo, de convocatoria, de participación dentro de la sociedad. Yo le quería decir una sola cosa, a ver si la puedo decir. Yo veo acá dos actitudes, si lo vemos con discusión de concesión, bastante diferentes. Él que nos propone de alguna manera ver qué podemos sacar de todos lados de lo nuevo que está apareciendo y que no se incorpora en la realidad. Y él que nos dice, está bien, pero defendamos algunas cosas nuevas, defendamos algunas cosas propias, tengamos un lugar desde donde mirar. Yo puedo coincidir con él, pero él nos pide un lugar donde mirar. Y él dice, pero hay millones de miradas, abramos. Y ahí hay una contradicción que esto sea pareciera. ¿Cómo podemos abrirnos a todo y a la vez tener un lugar para mirar? No es tan fácil. Es ideal. ¿Qué es lo que está pasando en la educación actual? La educación actual, nosotros no sabemos cómo enseñar y ustedes no saben cómo aprender. Esa es la dificultad que tenemos todos nosotros. Todo lo que nosotros les podemos aportar, yo les puedo aportar una parte, pero yo no puedo tener. Mis hijos ya me han superado absolutamente en el mundo. Mis hijos tienen 20 años y ya me han superado absolutamente en este mundo real. Lo manejan mejor que yo. Ellos son nativos de este mundo. Yo soy un extranjero que habla como el italiano, como el papá o el abuelo nuestro que hablaba con Boliche, mitad italiano, mitad castellano. Yo este mundo lo hablo de esa manera. Yo para copiar películas le digo a mi hijo, anotame los pasos porque si no me olvido. Y para mí la calculadora, la computadora sigue siendo una máquina de escribir de lujo. Pero yo te aseguro que escribo mucho más rápido que mis dos pendejos. Escribo rapidito porque ya aprendí en la computadora. Escribo rapidísimo. Entonces, hay una diferencia. Yo tengo cosas y ellos tienen cosas. ¿Cómo encontramos esa síntesis? Yo quisiera, no conozco todos los contenidos de ellos, algunas cosas ustedes me la van a tener que enseñar a mí, lamentablemente, para hacer lo que quiere el Alberto. Algunas cosas las saben ustedes porque son nativos de esta tierra de la cual yo soy mitad nativo y mitad extranjero. Pero también van a tener que aceptar algunas cosas mías. ¿Me explico? La memoria sigue siendo importante. La historia, hay determinados valores constantes, hay determinadas cosas que tienen que permanecer. A lo mejor tiene que cambiar todo, pero no necesariamente toda la educación tiene. A lo mejor algo de la educación va a durar 30 siglos más, ¿no es cierto? Y algunas cosas van a tener que cambiar todos los días. No puede cambiarse todo, porque si no, ¿cómo encontramos esa síntesis entre valores que permanecen y actitudes diferentes? Yo personalmente, a mí me encanta la computación, las máquinas, porque ahora yo para escribir un artículo, antes para escribir un artículo y tener que hacer un aditamento del artículo, hacer una comparación con algo griego, con el drama de Edipo, ¿no es cierto? Tenía que ir a buscar el librito, bla, bla, bla. Ahora en la computadora prendo la internet y sale todo, sale el mundo. Puedo escribir todo en 10 segundos. Para mí la búsqueda se me ha multiplicado, se me ha hecho 100 veces más rápida. Pero también es una cuestión concreta que yo tengo el contexto para buscar. Ustedes la saben buscar mejor que yo, pero yo tengo el contexto. Yo sé cómo orientarme para buscar y lo sé mejor que ustedes. Y ustedes saben cómo buscarlo. Vamos a tener que hacer un pacto para ver cómo ustedes aprenden de mí y yo aprendo de ustedes.
Si no logramos esa síntesis, lo que él habla, que es la utopía, donde hay que llegar, no vamos a llegar nunca. No vamos a llegar nunca porque entonces no vamos a declarar muerto todo y no vamos a saber qué es lo que nace. Yo necesito saber qué de lo muerto está vivo, porque todo muerto hay algo vivo, y qué de lo vivo permanente. Porque si no me voy a acoplar a la coyuntura, entonces ustedes van a perder de vista la memoria, porque ya no es necesaria la memoria. Entonces nosotros estudiamos latín o veíamos un libro, estudiamos una poesía, porque tenemos que ejercitar la memoria, no solamente para acordarnos. Antes nosotros teníamos un drama mental. Todo el drama mental hasta hace 30 años atrás era que todo era una lucha por la escasez. O sea, todo era escaso. Era escaso los libros, era escaso la comunicación, era escaso todo. Ustedes tienen un drama. El drama de que todo les sobra. O sea, no de algún económico, sino que tienen tanto para elegir que no saben qué hacer. Yo ahora no sé qué hacer. Antes iba a ver una película, cuando yo nací, hasta los años no tenía televisión. Iba al cine una vez por mes. Dos con suerte, cuando era Navidad. Tenía 3 historietas, por eso se me acuerdo de los chicos, porque tenía 3 historietas para comprar. Podía elegir, los libros que tenía eran mínimos y tenía que ir a la biblioteca pública para conseguir un librito. Ahora tengo cientos de libros y no necesito ni comprarlos, están ahí en la máquina. Tengo todo. El problema de ustedes es cómo hacen para elegir cuando les sobra, como yo elegí cuando me faltaba. Eso es un cambio de concepción absolutamente diferente. Yo creo que tarde o temprano va a estar surgiendo una generación, que quizás sean ustedes o un poquitito más, los que vienen, los hijos de ustedes, que van a hacer la síntesis entre los dos. Mientras tanto estamos jodidos, porque estamos incomunicados sin querer. Por eso nosotros no sabemos enseñar y ustedes no saben aprender. La culpa de los dos. ¿Cómo lo sintetizamos? Yo no tengo idea, ellos no tienen más idea que yo. Pero estoy desesperado por hacer eso todos los días, lo que hago todos los más. Bien, si bien usted hablar un poco, sobre todo contando sobre la participación, concientización de la política, el doctor habló de la democracia profesionaria, hizo mucho énfasis en la ideología partidocrática y la necesidad del colectivo social, habló de ciudadanos independientes, la falta de representación política actualmente con la que nos encontramos, y hablar de cómo llegar ese tipo común y esa corriente a llegar a esa inclusión que necesitamos todos para ser seres pensantes. Y me pregunta lo que decía de la Rosa, ese bombardeo de información que tenemos nosotros, como agobia y de alguna forma no nos deja hilar fino, no nos deja ser alguien pensante críticamente para poder criticar a la sociedad y a lo que nos pasa actualmente. La pregunta es qué enlace, qué solución encuentran ustedes como personas más grandes que tienen una trayectoria política y de vivencia mayor que nosotros. Esa sería mi pregunta, lo que sería el enlace, la solución. Quería hacer un comentario, vamos a ir a eso, pero eso que decía recién Carlos, hay un libro maravilloso que Antonia Neme fue una científica argentina que vivió 60 años en el Parque Científico de Cambridge y que tuvimos la oportunidad de conocerla con Carlos cuando vino a Mendoza en la época de Gabriel, y yo me quedé pegado con ella en todo lo que fue el reciclaje tecnológico a la teoría de complejidad. Pero Antonia dice en su libro una cosa que a mí siempre me choqueó mucho. Ella dice, cuando nosotros éramos chicos, nuestros padres nos podían decir, vos nunca has sido grande y yo he sido chico antes que vos. Pero ahora nuestros hijos nos pueden decir, vos nunca fuiste chico en el mundo en el que a mí me toca ser chico y nunca lo vas a hacer. Y eso genera un abismo comunicacional devastador, que solamente podemos construir su superación a través de una tarea casi de monje benedictino. Yo tengo 4. El Leandro, el Juan Manuel, el Joaquín y la Alejandra. 3 de ellos se dedican a la política. Aunque mamaron la política en la casa, a pesar de que yo no soy exactamente de un partido, pero es obvio que estoy en el principio. Y eso es un tema que tiene que ver con lo que planteaba Carlos. ¿Cómo superamos el abismo comunicacional de una generación de nativos en la sociedad tecnotrónica y nuestra generación de inmigrantes en la sociedad tecnotrónica? Obviamente, creo que la primera actitud es la de una extrema humildad, que uno se tiene que hacer cargo de esta situación, y sobre todo tiene que relevar que los valores nuestros no tienen por qué ser los valores de nuestros hijos, porque nuestros hijos tienen sus propios valores y está muy bien como son.
Nadie puede juzgar a otra persona en general, menos que menos, desde una perspectiva generacional. Nadie puede decir, yo tuve innumerables conflictos con mis padres porque mi padre y mi madre se recibieron en la universidad pública en la época de Perón y militaban en la FUA y en la FUA. Entonces, obviamente, militaban con el peronismo, que en ese momento tenía un enfrentamiento terrible con la universidad, año 47 al 55. Entonces, pero yo no tengo por qué tener los prejuicios o unas concepciones de ellos. Yo tengo la mía con mi propio prejuicio. En todo caso, este es un tema que tiene que ver también con nuestra educación. Porque hay un tema perverso que nos pasa a los seres humanos. Y que los seres humanos suponemos que pensamos bien. Y no revisamos cómo pensamos. Porque no tenemos muchas veces la extrema tolerancia y apertura de abrir la cabezota y ver cómo estamos pensando. Y reflexionar para adentro si estamos pensando bien o mal. En general lo que me ha pasado a mí en la política es que con todos los colegas que yo hablo están convencidos de que saben todo, que entienden todo, que tienen toda la razón del mundo y que su partido es el mejor y que ellos por suerte son distintos. Y yo me quiero morir. En ese contexto a la pregunta yo le diría, acá lo que hay que empezar a hacer es hablar y a discutir mitos, que nos han metido como dogmas y que tenemos la obligación de revisar críticamente, porque de lo contrario, por miedo al debate, lo hablábamos hace un rato con Leandro, porque su educación tiene una postura respecto al tema de la enseñanza de la abogacía, pero cuando estaba en la UCR no podía discutir nada que no fuera estrictamente la reforma del 18. Yo le decía a los chicos, avancemos un poquito, la reforma del 18 ya fue. No. Gratuita y restricta, gratuita y restricta. Y yo decía, no, pero tiene que ser algo más. ¿Se entiende? Pero si yo estoy entrampado en cualquier mito y no soy capaz de abrirme la cabezota con generosidad y apertura y sabiendo que uno no sabe nada, chicos, somos todos ignorantes. Porque no se puede saber nada en un mundo donde toda la información está al alcance de una computadora. Entonces el sentido de la educación es ayudar al aprendiente, al que está aprendiendo, a que busque lo que quiera. No hay nada más autoritario, y yo me siento así como profesor, de tener que decirle a nuestros alumnos que tienen que estudiar esto y esto. Me gustaría decir, usted tiene que estudiar lo que se le dé la gana. Pero bueno, todavía estamos en un modelo educativo que viene del padre, que te va a decir lo que tenés que hacer, lo que tenés que saber, lo que tenés que conocer y lo que tenés que... Bueno, esto es lo que tenemos que empezar a revisar en este escenario. Pero para eso el primer paso es sincerarnos. Es decir, muchachos, no sigamos embromando por mejorar lo que está viejo, porque digamos, las carreteras ya no nos sirven para andar por la calle. Por más que hayan sido estupendas durante decenas de siglos, pero ya no nos sirven. Tenemos que pasar a los... ¿Se entiende? Entonces, si yo no rompo con el pasado, en esto tomo un poco lo que dice Carlos. Bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, ahí se necesita liderazgo dinamizador. A ver, perdónenme, no quiero tocar, pero si no hubiéramos tenido un Sarmiento, no sé si hubiéramos tenido la revolución educativa, porque el tipo había visto el mejor sistema educativo de ese momento. Puede estar de acuerdo o no ahora, podemos criticarlo por lo más, ¿vale? Pero el tipo dijo, imagínense a Sarmiento en 1870, diciéndole a la gente de Buenos Aires que los niños iban a tener que ir todos los días a la escuela, obligatoriamente, que los padres iban a ser mandados a la clase si no mandaban a los chicos a la escuela. La gente le hubiera dicho que estás loco. Si el pibe lo que necesita saber es lo que aprendió en el campo y que lo que debe hacer abuelo, bisabuelo y tatarabuelo. Pero el tipo ya veía el tipo de sociedad que venía, por eso que la Argentina fue en su momento lo que fue, porque fue la educación el gran factor transformador. Y eso me parece que es un desafío permanente. Nosotros nos planteamos permanentemente acá en la facultad cómo enseñar esto, cómo compartir esto. Es un tema permanente. Pero ahí, porque la educación construye autonomía. La autonomía significa que yo tengo señorío de mi persona, al revés que el atontamiento que te clienteliza y que hace dependiente del favor del jefe de turno. Entonces vos perdés el primer derecho humano, que es la dignidad personal. ¿Se entiende? O sea que los desafíos son muy gordos, pero que tenemos herramientas para preguntar algo, porque la ciencia ahora está mucho más al alcance. Con Carlos hemos leído el libro de Oppenheimer, yo creo que es muy interesante, porque plantea cómo los países que han evolucionado de manera significativa en las últimas décadas lo han hecho a partir de reformas educativas muy profundas y también un poco sacrificadas, digamos, ¿no? Estudiar Singapur, cierro con esto.
Singapur tiene 4 millones de personas y lo único que tiene propio como recurso es tierra roja seca. No tiene ni siquiera agua, tienen que importar el agua. Entonces los tipos hace 20 años dijeron, ¿qué tenemos nosotros? Aquí tenemos singapureses nada más, un productor mundial de singapureses. Bueno, nos vamos a meter entonces con lo siguiente. Y hoy facturan 250.000 millones de dólares al año en venta de plataformas de exploración submarina de petróleo y de computación. Porque invirtieron en el recurso humano, ¿se entiende? Y no tienen nada, pero tienen un valor agregado como país y ahora tienen un gran orgullo nacional también, por supuesto. Entonces, ahí está la gran llave. Pero esa llave, podemos esperar que el conjunto social la demande, o podemos buscar liderazgos que la dinamicen, que la aceleren. Y si se dan las dos cosas, lo más importante. Bueno, para contestar el niño, quiero decir dos cositas. Una, tomándola del mismo Alberto. Con respecto al tema de... Yo tengo una disidencia que supongo que es semántica nada más. No creo que lo que cambian sean los valores, como dice él, sino que lo que cambia son los aprendizajes, los hábitos, las conductas y las ideas. Hoy podemos pensar muy distinto a nuestros padres. La diferencia no es de concepto. Hay determinados valores elementales que, para responder a lo que vos decís, que creo que te doy una tarea, hay determinados valores elementales que hay que mantener. Yo a mi hijo no le enseñé no le dicté una religión, hicieron lo que quisieron. Ellos fueron católicos desde chiquitos porque la mayoría de los amigos eran católicos y ahora no son católicos porque la mayoría de los amigos no son católicos. Pero bueno, se ve que a ustedes no les interesa la religión, se me parece. Claro, si ellos son oportunistas, cójanse, pero yo les dije, yo lo hice elegir, ustedes tienen total libertad. Esos son oportunistas, no van a ser curos. Pero es una cosa, y ellos tomaban decisiones donde tenían que tomarlas, es lo que les correspondía. Pero hay valores mínimos que yo garantizo. En mi casa no se roba, en mi casa no se mata, en mi casa no se delata, en mi casa no se traiciona. Hay 108 valores básicos que vienen de la época romana o de la griega, que en mi casa no se corren. Y no quiero que mi hijo cambien esos valores elementales, aunque lo hagan desde tu ideología o de la ideología contraria, eso a mí no me importa en absoluto. Pero, y hay dentro de esos valores algo muy importante, más allá de la ideología que todos podemos tener, el gran problema, y ahí tiene totalmente razón Alberto, pero que casi al revés, dice, el pueblo no delibera ni gobierna sino por sus representantes, es una payasada, hay que cambiarlo, tiene total razón el señor que anticipa el futuro como nadie, y su compañía lo está construyendo. Pero también está equivocado totalmente, nunca, jamás como ahora, el pueblo deliberó sino a través de sus representantes, sino el pueblo no delibera, hoy solo los representantes piensan, no solo los representantes piensan por el pueblo, sino que aparte piensan solo para ellos. El gran problema actual es que ha desaparecido ¿por qué a la gente no le interesa la política? Que la gente hoy no le interesa la política masivamente. Hay ahora jóvenes que están recuperándola y eso es noble. El otro día este chico Kicillof, hablando, aunque fuera un museo de 40 años, hablaba de alguna manera de ideas, no hablaba solamente. Veía detrás un montón de gente que me parece que tenía intereses y este chico, sin compartir su idea, me parece que hablaba de ideas. Hay que recuperar la política como una cuestión pública. Hoy lamentablemente la política es una cuestión privada. Hoy la política corresponde a sectores que en general, no hablo de ningún partido, la prueba concreta es que no hubo nunca en la historia de la Argentina 30 años donde en 1983 hubo una democracia continuada y perfecta. No era una república, era una democracia republicana. Había repúblicas y había democracia, había libertad de prensa y había de todo. Y sin embargo, hoy, aunque duela decirlo, en los últimos 30 años, muchachos, el principal lugar de enriquecimiento de la Argentina ha sido el poder político. O sea, usted está hablando de una política oligárquica, colaboró mucho lo que es Mendoza al conservadurismo. No, porque el conservadurismo una ideología puede ser lo contrario. Puede ser lo contrario. También del progresismo se puede hacer oligárquico. Y el conservadurismo es una ideología. En esto yo voy a citar a mi maestro Eduardo Pérez que me hizo leer a Edmund Burke, traducido como un marxista maravilloso, que fue el Tierno Galván, primer alcalde socialista de Madrid, y donde el Tierno Galván explica muy bien que el pensamiento conservador es un pensamiento evolutivo, distinto al revolucionario, porque no busca el cambio brusco, pero también muy distinto al reaccionario que busca
mantener el status quo o ir para atrás. Por eso que yo tengo un gran respeto por el pensamiento conservador en esos términos, digamos. Es una naturaleza. Vos vas a tener dos hijos mañana. Un chico naturalmente va a tener ser conservador y otro va a ser... de acuerdo a eso... la incorporación de valores. Pero te quiero agregar una cosa sobre el conservador que te doy un ejemplo que a lo mejor te sirve. Los viejos demócratas gansos de la década del 30, en la época donde había proscripción y todo lo demás, los ultraconservadores mendocinos tenían una cultura por la cual, como se hace ahora, en nombre de hacían los caminos para llegar a su bodega. Hacían los caminos para llegar a la bodega, pero lo mismo que hace ahora, en la cual, lo que dije recién, la ley del suelo, donde el cual los terratenientes hacen las avenidas para llegar a los barrios privados que ellos construyen. Es lo mismo, pero hay una diferencia, chicos. ¿Sabes cuál es? Que los conservadores de antes decían, tengo dos hijos, al que le gusta la plata y al que le gusta otra cosa. Al que le gusta la plata lo mando a la bodega, al que no le gusta la plata lo mando a la política. O sea, había una convicción en el sentido de que donde menos vistas se hacían la política, aunque los dos sirvieran a un interior oligárquico. Hoy es exactamente al revés. Al más tonto lo mando a la empresa, pero al más vivo, al que quiere guita, lo mando a la política. Digo, exactamente, es un cambio de actitud. Eso es lo que estoy diciendo ahora, que hay que defender. O sea, hay que recuperar lo público de la política, cuando hoy la política se ha privatizado en forma tremenda, porque apenas vos llegás y tenés la suerte. Yo estuve en política, y si hubiera seguido durante 30 años, yo tuve 5 años, 6, si hubiera estado en política durante 30 años, hoy yo formaría parte de una oligarquía política, porque puedo nombrar, y lo diría después si quieren en privado, 10 o 15 amigos míos que se dedicaron a la función política y ganando el mismo dinero que gané yo durante estos años. Yo siempre gané más o menos lo mismo en lo público, en lo privado, en la universidad, con sueldos para llegar a fin de mes y un poquito más sobrado. Pero yo por eso tengo una casa y un coche. Ellos han cambiado su vida para siempre. Han cambiado su vida para siempre, solo trabajando con el mismo sueldo que yo. Y o sea, una capacidad de ahorro 30 veces mayor que la mía. ¿Te lo explico? Y eso se ha transformado ya en una forma que ya ni siquiera es robo en el sentido de que vos metés la mano. Hoy la forma de ascenso social privado más importante de la Argentina es la política. Ustedes tienen como tarea principal destruir eso, muchachos. Si no destruyen eso, esa es la tarea, si yo se las propongo. Después mátense. Decir que te diga que los socialdemócratas y los otros son extranjerizantes, voy a decir, yo quiero lo globalizado. Mátense. Pero mátense por idea. ¿Me explico? Pero no solo por negocio. Creo que es un tema muy de fondo. Una cosa breve. Hay una cosa que no te hace marxista, pero que sirve para pensar, que es la lucha de clase. De Copérnico, incluso decía, che, parece que la Tierra va alrededor del Sol, y lo mató. Pero era cierto. Bueno, Marx dijo, che, fíjense, hay clases sociales y entran en conflicto con el Tierra. Y no mataron, pero así lo tuvieron bastante escondido. Bueno, nosotros tenemos que pensar en términos de conflicto de clases sociales. Nadie se salva solo. Nadie. Nadie se enriquece solo tampoco. No es cuestión de que el tipo hizo negocio. Hay clases sociales que disputan permanentemente. Hay un sistema partidocrático fundado en la base punteril, no en la persuasión, en la compra individual, digamos, pero todo eso es modificable. Decía un compañero que no es la política, son los políticos. Se mete la política para cambiar de auto, mujer y departamento. Cambiar de auto, mujer y departamento son importantes. Los tipos de uno no puede tener uno ni ocupado. Pero es así. Y ¿sabés cómo se cambia? Con conciencia. Nosotros pertenecemos a clases sociales determinadas. Como acá yo no creo que nadie tenga 1000 hectáreas de soja, ni esté negociando con Procopater, y sea accionista mayoritario de la Goldman Sachs, o tenga acciones del Diario de la Nación, o en el Grupo Pedro. Acá los muchachos más o menos, no sé, Carlos, no tenés paquete accionario. Pero tiene la paga ahí, pero no hay paquete accionario. Hay una independencia, entonces todavía. Bueno, no, nosotros somos más o menos de esas clases, esas capas medias, pequeña burguesía, vinculada al laburo, que somos mayoría en Argentina y en Latinoamérica. Somos clases mayoritarias y que usualmente nuestros intereses se ven o colonizados y entonces terminamos votando al que nos perjudican, o se ha dado en algunos casos con grandes movimientos nacionales, en el caso de Irigoyen, en el caso de
pero se ven representados en el militante político. No hay que renegar de la actividad política. La actividad política de que el hombre es hombre, la mujer es mujer, ha sido la actividad que nos brinda las herramientas para modificar el presente y el futuro de los seres humanos. Para modificarlo para bien o para modificarlo para mal. Pero siempre a través de la política. Y cuando se discutía la ley de servicio de comunicación audiovisual, muchos creían que se estaba discutiendo plata. El tema de la plata, las concesiones que podían llegar a tener Vila Manzano, Clarín, se estaba discutiendo poder. El poder no pasa solamente, el poder del Estado pasa por el poder ejecutivo y el legislativo. La intendencia, los consejos. El poder se concentra en determinados grupos que lo expresan de distintas formas. Una es el poder que tiene el Estado. Otra son los poderes. Samir Amin, un autor internacional, plantea los 5 monopolios: el monopolio de los medios de comunicación, los recursos renovables y no renovables, la tecnología de punta, las armas de destrucción masiva y el monopolio que ha entrado en crisis ahora, que está cayendo, el de la renta financiera o el de la finanza. Entonces, eso después se ve cómo cada uno va a controlar los gobiernos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y macho, en principio, tratar de tener un poco de conciencia, comprender de qué se trata esto y meterle para adelante y participar. Ahí el doctor Monbrun hablaba de que, digamos, así como un desarrollo tecnológico que permitiera la revolución industrial, eso hizo entrar en crisis un modelo de representación de un sistema social que fue la modernidad. No sé si lo entendí bien. Y con el paso del siglo XX apareció la revolución tecnotrónica, que ha modificado todas las formas de las relaciones sociales a nivel mundial. Ahora, a primera vista yo tengo entendido que esa revolución tecnotrónica permitió el desarrollo del sistema financiero a escala mundial. O sea, fue la revolución tecnológica que permitió que el sistema financiero funcione a escala mundial como nunca había funcionado antes, a una velocidad impresionante, que ha modificado la vida de todos los seres humanos en el mundo. Mientras vos con Argentina te puedo financieramente. Sí, eso no, sí, se ha acelerado. Sí, sí. Está claro, eso ya estaba así, como se formó la última, por ejemplo, hace 150 años, 140, cuando apareció el Pérez, negociaban acciones en Nueva York y en Holanda, que ya era tarde, cuando ya era la mañana en los puertos de Rosario donde estaban cargando grano. Pero está claro que el poder concentrado de los bancos centrales de 4 o 5 países que manejan el crédito, la tasa de interés y la tasa de inflación en el mundo, es tal vez el reservorio de poder concentrado más importante que nos queda, y es la última consecuencia de un sistema que está llamado a cambiar profundamente, que es el capitalismo. Porque el capitalismo también es un producto ideológico de la modernidad burguesa. Pero nosotros ahora, desde la ciencia, podemos revisar a Hobbes, podemos revisar a Adam Smith, podemos revisar a Marx, pero no desde la ciencia tradicional en la que ellos escribieron, sino dentro de lo que es la nueva ciencia de la complejidad propia del siglo XXI. Y ahí vamos a dar las luchas que quedan pendientes. Ningún sistema mundial puede soportar 2.000 millones de ricos y 4.000 o 5.000 millones de pobres. Eso no hay forma, eso se cae a pedazos, y lo que está pasando ahora le pasa a España, le pasa a Italia y le pasa a Grecia lo que antes nos pasaba a nosotros. Así que acá se viene un sacudón descomunal, por eso que también hay que estar preparado para enfrentarlo. Pero está claro que la revolución tecnotrónica aceleró ese proceso, como tantos otros, que quiero decir, el mercado del narcotráfico o del tráfico de chicas y de niños para comercio sexual también se aceleró mucho gracias a la revolución. También hay una cosa buena, convengamos, ¿no? Pero estos son los desafíos que tenemos por delante. Yo soy un optimista absoluto y total, porque creo que estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad, solamente por eso, porque ya no soportamos lo que antes sucedía y no nos enterábamos. Ahora vos te enterás que van a lapidar a una mujer a piedrazo en Irán por haber engañado al marido, y sale toda una corriente muy fuerte para impedir. Es decir, la globalización tiene cosas buenas, porque esto lo conocemos rápidamente. Y los desafíos son construir el conocimiento que nos permita recuperar la política como gerenciamiento de la convivencia con valores. Es decir, ¿qué es la política? Pues es eso. Yo también puedo gerenciar la convivencia con el ejército, con la policía,
Pero cuando estoy hablando de gerenciarla con valores, el primer valor es la comprensión del otro, en tanto que distinto. Es decir, el valor fundante y los valores, esto lo tomo por lo que dijo Carlos, los valores se aprenden en el ejercicio, no en el discurso. Los valores se aprenden militándolo y ejerciéndolo. Y en eso cada uno de nosotros es un elemento de enseñanza de valores en la medida en que promueve pautas de convivencia y de capital social. Así que me parece que primero les quiero agradecer la invitación. Cuando fue el jovencito a pedirnos si podía hablar en la clase, le dije a mí me encanta que la gente participe en política. Creo que la política no es un patrimonio de los partidos, la política es un derecho que tenemos todos a ejercer y no hay por qué tener que ir sí o sí a un partido político cuando uno puede hacer política desde cualquier lado. Les quiero agradecer muchísimo la invitación y les quiero decir además que me han hecho pasar un momento estupendo y también a quienes nos han acompañado, que ha sido una maravilla. Les agradezco mucho. Yo no te digo. Tienes que hacer la nota de mañana, cambiar el tema. Tengo que trabajar, me quedan ahorita más todavía. No va a tener un problema de cada hecho. Bueno, gracias chicos, es muy amable. Bueno, muchas gracias. Me mandan a hacer esto a mí.